Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Hola iglesia. Bueno, la palabra de hoy es entendiendo el sacrificio más grande. Creo que es muy importante que nosotros vengamos y entendamos bien el sacrificio de Cristo. Porque como sabemos ahorita, la Semana Santa es un tiempo en el que recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Para comprender mejor lo que Jesús hizo por nosotros, es fundamental entender los sacrificios del Antiguo Testamento, especialmente los que están mencionados en Levítico. Estos sacrificios eran una sombra de lo que Cristo cumpliría de manera perfecta y definitiva. Ahora, imagina hoy en día cuando cometes un error. Tuvieras que traer un animal sin defecto para que fuera un sacrificado en tu lugar. Esto nos parecería difícil y hasta injusto. Sin embargo, en la cultura bíblica los sacrificios eran necesarios porque mostraban el costo del pecado y la necesidad de una expiación. Gracias a Cristo, este sistema quedó cumplido en su totalidad. Entonces es muy importante que nosotros vengamos y entendamos cuál era el verdadero significado de los sacrificios que los israelitas, los sumos sacerdotes tenían que hacer en el tiempo del Antiguo Testamento, porque Cristo vino a cumplir cada uno de ellos, pero muchas veces solo entendemos o vemos el sacrificio de Jesucristo como fue en el Nuevo Testamento, pero no comprendemos todo el significado y el valor que tiene en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Entonces, para ir empezando, los sacrificios en Levítico y su propósito. Dios instituyó el sistema de sacrificios en Levítico para que su pueblo pudiera acercarse a él. Muchas veces pensamos que el Antiguo Testamento, cuando antes ellos tenían que hacer los sacrificios, era algo que los humanos pusieron que tenían que hacer este sacrificio. No, Dios vino y impuso estos sacrificios. Él instituyó estos sacrificios para que los israelitas lo tendrían que hacer. Ahora, cada tipo de sacrificio tenía un propósito específico. Antes de mencionar cada sacrificio, es importante entender por qué Dios los instituyó. Los sacrificios en Levítico no fueron un evento humano, sino un mandato divino para mostrar la gravedad del pecado y la necesidad de un sustituto. Dios estaba enseñando a su pueblo que el pecado siempre tiene un costo y que la sangre es necesaria para la expiación. Ahora, si me pueden acompañar ahí en sus Biblias, en Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Además de los sacrificios principales, la cual vamos a ver, también encontramos la ofrenda de granos y también el día de la expiación. Quiero explicar estos dos temas también, porque en sí serían los 5 sacrificios o 3 sacrificios y 2 ofrendas que se hacían para ponerse a cuentas con Dios. La ofrenda de granos que está en Levítico 2, el propósito representaba gratitud y dependencia de Dios. Se ofrecían productos del campo como harina, aceite e incienso. Cuando alguien hacía algo a Jehová, esta ofrenda de cereal será de flor de harina y sobre ella echará aceite e incienso. Ahora, muchas veces vemos esto en el Antiguo Testamento, leemos esto y tal vez no lo entendemos muy bien, qué significa esto, qué representa, pero un ejemplo para hoy en día, podemos compararlo con la acción de dar lo mejor de nuestro trabajo y recursos para Dios, como una muestra de gratitud y confianza en su provisión. Jesús es el pan de vida. En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
el alimento que nos sostiene espiritualmente. El día de la expiación, Levítico 16. El propósito, el día de la expiación o Yom Kippur era el día más sagrado del año en el que los sumos sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo de Israel. Este día simbolizaba la purificación de los pecados, donde ofrecía un macho cabrío como sacrificio y otro se enviaba al desierto, un chivo expiatorio para cargar simbólicamente con los pecados del pueblo. Levítico 16:2 dice, y hablarás a Aarón y le dirás, cuando entres en el santuario no entrarás en cualquier momento, sino que lo harás con una ofrenda de sangre para purificar el santuario de los pecados del pueblo. Ahora, llevándolo a un ejemplo hoy en día, en el contexto actual podemos compararlo con Cristo. A través de su sacrificio nos purifica del pecado, no solo una vez al año, sino para siempre, cada día. Jesús es nuestro chivo expiatorio definitivo, quien cargó nuestros pecados de una vez para siempre, permitiéndonos acercarnos a Dios, sin necesidad de sacrificios repetidos. Jesús es nuestro sumo sacerdote y su sacrificio es definitivo. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de macho cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró en una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Entonces, estos eran los dos otras actividades que ellos hacían para ponerse a cuentas con Dios, para que el pueblo podía acercarse a Dios, porque recordemos, en el Antiguo Testamento, ellos tenían que hacer sacrificios en diferentes tiempos. Está el día de expiación, que era una vez al año. O sea, tenían que hacer tantas cosas para ponerse a cuentas de Dios, porque humanamente siempre fallamos, siempre cometemos errores. Entonces, nunca había un sacrificio perfecto que podía ser ese sacrificio que fuera digno para perdonar todos los pecados. Pero cuando Jesús vino, Él cumplió cada uno de esos. Ahora vamos con el primer sacrificio, el holocausto. Eso está en Levítico 1, del 3 al 4. Y dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ahora, ¿qué representaba este sacrificio? Era un sacrificio de entrega total. El animal debía ser completamente consumido por el fuego, simbolizando la consagración completa a Dios. Ahora, Jesús cumplió esto al entregarse completamente en la cruz. Así como el holocausto representaba una entrega total a Dios, Cristo se entregó completamente por nosotros. La verdad es algo hermoso ver y entender esto, porque llegamos a entender cómo Cristo vino a cumplir cada uno de los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero para llevar este sacrificio a hoy en día, para que lo podamos entender, podemos pensar en un acto de entrega total como el sacrificio de un ser querido que da todo por salvarnos, como un padre que dona un órgano para salvar la vida de su hijo. Cristo hizo lo mismo por nosotros, dándose por completo para nuestra salvación. Cuando vemos esto, que ellos tenían que hacer este holocausto para estar a cuentas con Dios, para que ellos podían demostrar que estaban completamente entregados a Dios. Eso es lo que Cristo hace para nosotros. No tenemos que venir cada día y hacer un sacrificio. Porque imagínense que hoy en día nosotros fallamos cada día con algún pensamiento, con alguna actitud, pecando, fallando de cualquier modo. Nosotros fallamos cada día. Pero imagínense que cada día tuviéramos que hacer un sacrificio para estar a cuentas con Dios. O sea, solo si tuviéramos una granja llena de animales, tal vez no nos
estaríamos preocupando, pero la mayoría de nosotros creo que no tenemos una granja, no tenemos animales que nos sobran. Entonces, o sea, y cada día tendrías que hacer esto para estar a cuentas con Dios. Pero eso es lo hermoso de lo que hizo Jesucristo. Él vino y fue ese sacrificio perfecto para nosotros, para que nosotros no tengamos que venir cada día a sacrificar algo, que cada día tuviéramos que pagar una deuda, porque Jesús ya pagó esa deuda por nosotros. Ahora vamos con la ofrenda por el pecado. Levítico 4, 27 al 31 dice: si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y lo degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fuera quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Y así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Ahora, este sacrificio se ofrecía para la expiación de pecados. En la cruz, Jesús se convirtió en la ofrenda perfecta, que quitó nuestros pecados para siempre. Hebreos 10, 10 al 12 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hoy en día podríamos compararlo con alguien que paga una deuda impagable por nosotros. Cristo asumió nuestra culpa y pagó nuestra deuda con su propia vida. En lugar de solo hablar de una deuda impagable, podrías usar una historia o podríamos contarlo de una manera más emocional. Por ejemplo, imagínate que un juez dicta una sentencia de cárcel para ti por un delito grave y es para toda tu vida. Pero justo antes de ser llevado a prisión, alguien inocente se ofrece a cumplir la pena en tu lugar. Esa es la magnitud del sacrificio de Cristo. Nosotros merecíamos la condenación, nosotros merecíamos la muerte, merecíamos lo peor, pero Jesús vino y se puso en el camino. Se puso ahí para que nosotros pudiéramos salir libres y Él llevar nuestros pecados. La siguiente, la ofrenda de culpa, y eso está en Levítico 5, 14 al 19. Y dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda para el pecado. Y pagará lo que hubieres defraudado de las cosas santas, y añadirá a ellos la quinta parte y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo hará sabiéndolas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado.
es infracción y ciertamente delinquio contra Jehová. Ahora, muchas veces escuchamos todo esto y uno dice, harán todo lo que tenían que hacer, esto, aquello. Pero a eso vamos. Todo esto era lo que ellos en el Antiguo Testamento tenían que hacer. Tenían que hacer muchas cosas, sacrificar, hacer tantas cosas para ponerse a cuentas con el Señor. Pero lo más hermoso, y como vengo diciendo, es reconocer y saber que Cristo vino a cumplir todo eso y no tenemos que hacer tantas cosas. Solo tenemos que venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, he fallado, soy un pecador, te pido que me perdones, que me laves con tu sangre y te acepto como mi Señor y Salvador. Ahí Él lo hizo mucho más fácil. Pero muchas veces solo pensamos, solo voy a hacer eso, pero no entendemos todo lo que representa ese sacrificio. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Ahora, la ofrenda de culpa se ofrece cuando alguien comete un pecado que causa daño a otra persona o a las cosas santas de Dios. Esta ofrenda simboliza la necesidad de restauración y reparación tanto en la relación con Dios como los demás. La persona debe reconocer su culpa, reparar el daño y ofrecer un sacrificio. A través de esta ofrenda se busca la restauración completa y el perdón. Ahora, hoy en día, podemos entender la ofrenda de culpa como una restitución o un pago por algo que hemos hecho mal. Imagina que por accidente rompes algo valioso de alguien más. No basta con solo disculparse, lo siento, sino que debes pagar por lo que rompiste y también hacer un esfuerzo por reparar el daño. La ofrenda de culpa es como esa acción de no solo pedir perdón, sino también hacer lo necesario para corregir lo que se hizo. Ahora, este concepto nos lleva a reflexionar sobre el sacrificio de Cristo, quien no solo perdonó nuestros pecados, sino que restauró nuestra relación con Dios. Al igual que la ofrenda de culpa se restauraba la relación con Dios mediante la acción y el sacrificio. Como vamos viendo, todo esto, estos sacrificios que tenían que hacer en el Antiguo Testamento, Cristo vino a cumplir cada uno de ellos. Cristo vino a hacerlo para que nosotros podamos venir en libertad, con más facilidad de venir y solo decirle, Señor, perdóname. Porque Él es nuestro juez, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es ese sacrificio perfecto, porque no tenemos que venir cada día a hacer un sacrificio, a pagar una ofrenda, a hacer algo para estar a cuentas con Dios. Sí, cada día tenemos que venir y pedirle perdón a Dios, pero no tenemos que hacer todas estas cosas que tenían que hacer en el Antiguo Testamento. Vamos con el sacrificio de comunión. En Levítico 3, del 1 al 5 dice, si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que estaba sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón hará arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, esa ofrenda de olor grato para Jehová. Ahora, esto representaba la comunión con Dios y la paz que se tenía con Él. Jesús, a través de su sacrificio, nos reconcilió con el Padre y nos dio acceso a su presencia.
En el Antiguo Testamento, este sacrificio incluía una comida con la familia y la comunidad. Jesús nos invita a su mesa en la cena del Señor, recordando su sacrificio y restaurando nuestra relación con Dios. Hoy podríamos comparar este sacrificio con una reconciliación profunda con alguien con quien hemos tenido una ruptura. Como cuando dos amigos se reconcilian después de un conflicto y restauran su relación. Cristo vino a restaurar nuestra relación con Dios. Ahora, ahí tenemos ya ese concepto en sí de los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, Cristo es el cumplimiento de los sacrificios. Jesús no solo vino a cumplir la ley, sino a llevar a cabo el sacrificio definitivo. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá Juan el Bautista reconoce que Jesús es el sacrificio final, el Cordero que reemplazará todos los sacrificios anteriores. Hebreos 9 del 11 al 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no está creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús, como sumo sacerdote, ofreció su propia sangre, logrando un rescate eterno para todos. Ahora, la importancia del sacrificio de Cristo. ¿Por qué es tan significativo el sacrificio de Jesús? 1. Elimina la barrera del pecado. Antes el pecado separaba al hombre de Dios. Ahora en Cristo tenemos acceso directo a Dios. Hebreos 10, del 19 al 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. 2. Es un sacrificio único y perfecto. No hay necesidad de repetirlo porque Jesús pagó todo. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 3. Nos da salvación y vida eterna. No es solo perdón de nuestros pecados, sino que nos da comunión eterna con Dios. Juan 3:16, la cita bíblica que todos conocemos, todos debemos tener en nuestro corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy en día, esto es como si alguien nos diera una llave maestra para entrar a la presencia de Dios, sin barreras ni restricciones. Cristo abrió el camino para siempre. Pero no solo de venir y entender el sacrificio. ¿Cuál es nuestra respuesta al sacrificio de Cristo? Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si Jesús dio su vida por nosotros, nuestra respuesta debe ser vivir para Él. No podemos seguir viviendo de la misma manera si hemos entendido su sacrificio. Porque si sigues viviendo de la misma manera diciendo, he aceptado a Cristo en mi vida, pero sigues viviendo de la misma manera, lo único que estás haciendo es desvalorizando la sangre de Cristo. Lo que estás diciendo es que la sangre de Cristo para mí vale nada. Eso es lo que estás diciendo. Porque si no cambias lo que estás viviendo y lo que estás haciendo, estás tirando la sangre de Cristo al suelo. Hoy en día, responder a su sacrificio puede significar dejar hábitos pecaminosos
comprometerse con su obra y vivir con gratitud. Así como alguien que ha sido rescatado de la muerte quiere vivir de una manera diferente, nosotros debemos vivir con propósito para Dios. Muchas veces decimos, voy a esperar a que esté bien económicamente, que esté bien estable en mi vida, que tenga todas las cosas bien, y ahí le voy a servir a Dios. No, ahí lo que estás dando es dando lo que te sobra a Dios. Te estás dando lo que, si es que me sobra tiempo, se lo doy a Dios. Dar tu vida no es venir y darle 1% a Dios y 99% a ti mismo. Dar tu vida es entregarlo completamente. Pero algo muy importante que también tenemos que saber es que sí, es entender el sacrificio, pero no solo se queda en el sacrificio. El siguiente punto es la resurrección, el completo cumplimiento del sacrificio. Aunque el sacrificio de Cristo en la cruz es fundamental, no podemos olvidar que la resurrección es perfecto, es lo que cumple en sí su sacrificio. La muerte de Cristo no fue el fin. Y eso es lo que muchas otras religiones celebran durante esta semana, es que la muerte de Cristo es el fin. No, la muerte de Cristo no fue el fin, sino el comienzo de nuestra esperanza eterna. La resurrección nos asegura que no solo estamos perdonados, sino que hemos sido reconciliados para siempre con Dios y tenemos vida eterna. 1 Corintios 15, 17 al 22 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Cristo Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y para ir terminando, la gracia, un sacrificio que transforma. El sacrificio de Cristo no solo nos trae perdón, sino que nos invita a vivir de una manera diferente. Es una gracia inmensa que no merecemos, pero que Dios nos da gratuitamente. Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un llamado a ser transformados por su amor y a vivir una vida que honra ese sacrificio, reflejando la misma gracia y misericordia hacia los demás. Porque muchas veces se nos olvida cuánto Dios nos ha mostrado gracia y misericordia cada día. Yo me pongo a pensar todas las cosas que yo he hecho, que he fallado de tantas maneras, pero Dios ha venido y me ha mostrado gracia y misericordia. Él nunca viene con un dedo a decir: Andrés, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Sí, siento culpa por lo que hago, porque cuando acepto a Cristo y lo tengo en mi corazón, cuando fallo siento culpa. Pero no es solo de sentir culpa, decir: ay, sí, hice mal y ya me quedo ahí. No, es también tener el arrepentimiento y venir y decir: Señor, fallé, te pido perdón, te pido que me cambies. Pero si Dios fuera igual que nosotros, pecador inmundo, andate de acá. Porque nosotros somos muchas veces así. Venimos y damos leña, damos palo a las personas que fallan de alguna manera. Pero cuando vamos con Dios, ay sí, por favor, gracias, Dios misericordioso, te pido perdón.
Porque de la manera que tú juzgas, serás juzgado. Si tú eres tan así en cada punto, juzgando los pecados de los demás, ten cuidado porque así Dios te va a juzgar a ti. Entonces tenemos que tener cuidado cómo somos. Si Dios nos ha mostrado amor, gracia y misericordia y somos verdaderos seguidores de Cristo, nos llamamos ser cristianos porque queremos ser reflejo de Cristo, tenemos que mostrar ese amor, gracia y misericordia con nuestros prójimos. Recordemos, Jesús cuando estuvo acá fue duro con los fariseos, los saduceos y todos esos feos, y Él vino que son como puercos, son estos, son aquellos, vino y les dio duro a todos los que son religiosos. ¿Cuántas veces no somos religiosos nosotros y venimos y hicimos tantas cosas? Pero Cristo, con los pecadores, con los cobradores de ofrendas, con prostitutas, con los que todos decían, esos no son dignos, Él vino, demostró amor, gracia y misericordia. Él venía así, sí, estás pecando, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Eso decía Cristo. Él no venía a decir, tú tienes que pasar disciplina de 1 año porque has hecho esto, bla, 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 bla. No, decía, sí, fallaste, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Pero nosotros, ¿dónde estamos reflejando a Cristo de esa manera? ¿Dónde estamos dando y mostrando ese amor y gracia y esa sangre que Él derramó por nosotros? ¿Cómo estamos reflejando eso? No es solo esa gracia que nos transforma a nosotros, sino nuestras actitudes hacia nuestro prójimo, hacia las demás personas. Y para ir terminando, Cristo cumplió y superó todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora tenemos acceso libre a Dios por su sacrificio perfecto. Ahora, estas 2 últimas preguntas para ir terminando. Y esto me lo hacía a mí mismo y lo quiero hacer a ustedes también. ¿Cómo vas o cómo vamos, para incluirme también, cómo vamos a responder a su amor? ¿Cómo vamos a responder a su amor? Él nos ha demostrado tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia. Vamos a demostrarlo diciendo, bueno, te acepto, Señor, en mi corazón y ya voy a la iglesia y solo estoy ahí pasando todos los días o solo llegando, escuchando, sin dar nada. Si Cristo dio todo por mí, ¿cómo no voy a dar todo de mí por Él? Y la siguiente pregunta, ¿vivirás para Él? ¿Vas a vivir para Él? Porque una cosa es venir y entregarle, como decía, 1% de tu vida a Él. ¿O vas a venir y darle tu vida completa? Y quiero hacer este llamado a cada uno de nosotros. En este tiempo de que nos estamos acercando a la Semana Santa, que estamos recordando todo lo que Cristo ha hecho. Y es momento que nosotros reconozcamos y valoremos el sacrificio de Cristo. Si quieren, pueden ahí repetir la prédica, buscar otra vez las citas bíblicas y empezar a leer en sí Levítico para entender más ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Quiero hacer ese reto, si ustedes quieren, de venir y leer Levítico, de leer en sí los sacrificios, todo lo que estamos viendo hoy para poder comprenderlo mejor, para valorar más el sacrificio de Cristo en esa cruz. Ahora, en este tiempo, si aún no has recibido a Cristo, hoy es el día para aceptar su sacrificio y recibir el perdón de Dios. Y si ya lo conoces, tal vez te has alejado, hoy es el día de venir y entregar totalmente
de decidir y vivir en entrega total como un sacrificio vivo para Él. Como decía, la cruz no fue el final, sino el inicio de nuestra nueva vida en Dios. Hoy es el día de entregar tu vida completamente a Cristo. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.